Breve recorrido por la historia de la infancia y la educación inicial en Colombia. El concepto de infancia a lo largo de la historia ha variado según cada cultura y la situación económica de los diversos países. Es por esto que tenemos que pensar que el concepto de infancia cambia y se moderniza con el paso del tiempo. En Colombia, en la época de la colonia, aparecen los primeros hospicios. Los niños que albergaban estos eran pequeños abandonados por sus familias que debido a la situación de pobreza no podían hacerse cargo de sus hijos. Los hospicios eran atendidos por comunidades religiosas. En ellos los niños recibían atención en su higiene y nutrición, pero la escolaridad era muy elemental. El concepto de educación infantil va penetrando en Colombia gracias a la herencia de los pensamientos de María Montessori y Frederick Froebel. Federico Froebel nació el 2 de abril de 1782 en Alemania. Estableció la primera institución dedicada exclusivamente a la educación de niños en 1837. Para esta escuela acuñó el término de Kindergarten, que significa jardín de niños. Froebel es reconocido como el precursor de la educación preescolar. Frederick Froebel pensaba que los espacios educativos debían ser la prolongación del hogar. María Montessori nació en Italia el 31 de agosto de 1870. Inició estudios de pedagogía, psicología experimental y antropología. Constantemente investigadora, dicta conferencias sobre los métodos educativos para niños afectados por deficiencias mentales. La doctora María Montessori innovó con la visión de que la educación no debía ser solo impartir conocimiento, sino un nuevo camino hacia la realización de las potencialidades. Montessori tomó la idea de un enfoque científico de la educación basada en la observación y la experimentación. En Colombia, a mediados del siglo XX, funcionan 30 centros preescolares de carácter privado. El primer modelo a seguir que surge fue montado por el Colegio Gimnasio Moderno en Bogotá, llamado la Casa de los Niños. Era atendido bajo los principios de María Montessori y de Crowley. De Crowley nace el 23 de julio de 1871. Fue pedagogo, docente y médico. En la siguiente frase podemos conocer su filosofía educativa. Se sustenta en que el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus intereses. A finales del siglo XX ya aparecen los primeros kindergarten y jardines organizados con mobiliario y material didáctico especial para los niños. Con estos jardines nace el concepto de primera infancia en Colombia. En 1927, la doctora Francisca Radke crea la primera escuela Montessori en donde se capacitan las primeras docentes preescolares de Colombia. Seguido de lo anterior, Colombia adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los plasma en la Constitución de 1991. Lo ratifica mediante la Ley 12 del mismo año y dice así: el reconocimiento de las niñas y los niños como sujeto de derechos. Surge entonces el compromiso para trabajar en pro de la educación inicial en el marco jurídico. Se toma el aprendizaje como algo de derecho para toda la vida y se entiende que se inicia desde el nacimiento. Por lo tanto, la familia y la comunidad son agentes educadores muy importantes. En 1994, la Ley de Educación estipula obligatorio un año de educación preescolar. La ley define:
su sentido indicando que se entiende como aquella educación orientada al desarrollo de la niña y el niño en los aspectos biológicos, cognitivos, psicomotriz, socioafectiva y espiritual mediante experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. En la década de los 90 proliferan las políticas educativas, se formalizan y organiza la legislación de la primera infancia. El país favorece e impulsa una serie de políticas en pro de estimular y apoyar la infancia. Adhiere a la Convención de los Derechos del Niño. Surge la Ley 115 de 1994, por medio de la cual se expide la Ley General de Educación. La educación preescolar queda regulada, inscrita en el Ministerio de Educación Nacional. Se invita a las familias a ser partícipes de la educación de los niños. Actualmente se desarrollan políticas en pro de los derechos fundamentales del niño y la niña. Se organizan y regula la atención a la primera infancia con las políticas de 0 a siempre, mediante las cuales se ofrece como guía el lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial. En el año 2006, en el marco de las políticas de apoyo a la primera infancia, se organiza el segundo Foro Internacional por la Primera Infancia para la expedición de la Política Pública Nacional de la Primera Infancia de Colombia, COMPIS. Este documento expone la primera definición de educación inicial en los siguientes términos. La educación para la primera infancia es un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujeto de derechos.